Bueno, continuamos con punto y coma haciendo comunicación con otro son y vamos a recibir formalmente a nuestro invitado especial en el día de hoy. Se trata de don Carlos Segura Foster, quien durante un tiempo considerable fue administrador general del Banco Agrícola y quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de la Estrella Amarilla, fundada por el profesor Juan Bosch. Un placer recibirle por acá. Orgullosamente PLDista. Gracias por la invitación. Siempre me complace mucho compartir contigo. Es un honor porque para eres nosotros. Uno de los hombres de valores éticos y morales que vale la pena tenerlo en el listado de los amigos. Muchísimas gracias, don Carlos. Eso es recíproco. Gracias. ¿Qué le parece esta situación de este país? Bueno, mire, sin agua, sin luz y sin comida aparentemente. Una situación de desesperanza, sin agua, como tú dices, sin luz y con un calor que ha llegado a 40 grados, que es una fiebre alta. Y entonces la gente ha caído en la desesperanza, porque cuando usted no tiene agua para bañarse, ni energía para usted refrescar la temperatura, entonces usted pierde la cuestión, pero pierde su ritmo de vida. Porque el que está acostumbrado a acostarse a las 9 con un acondicionador de aire o con un abanico, y no lo puede hacer porque la luz llega a las 2 de la mañana, cuando se acuesta a las 2, su ritmo de vida dice que él se levanta a las 5, entonces se levanta a las 5. Por tanto, en vez de las 8 horas que debe descansar, le está descansando 3 horas. Y ese sufrimiento colectivo, sin miramientos de partidos, colores, para todos, creencias religiosas, para todo el mundo igual. Para todos los seres humanos. Entonces resulta que el gobierno vive repitiendo mentira, 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 porque para ellos, si uno se lleva a su narrativa, estamos viviendo en el país de Alicia y sus maravillas. Se está improvisando en ese sentido, don Carlos. En todos los sentidos. Este es un gobierno sin rumbo, que mientras una rueda gira hacia la izquierda, la otra rueda gira para la derecha. Entonces salieron sin saber para dónde iban y creen que ya llegaron. Hay un gran vacío de planificación y quizá eso sea lo más preocupante. De planificación y de una decisión errada de destruir la producción nacional para hacernos depender de las importaciones. Entonces eso es muy grave, porque un país que deja de producir sus alimentos es un país que pierde su soberanía. Y al perder la soberanía, entonces no se sabe para dónde va. ¿Qué ha pasado con la producción concretamente agropecuaria en la República Dominicana en los últimos años, don Carlos? Usted que es un hombre experimentado en esa área fundamentalmente. Te voy a presentar los 4 alimentos fundamentales. En el 2020, a la llegada de este gobierno, que son los nietos de los que nos gobernaron del 78 al 82, dejaron de nuevo retornar la peste porcina africana. ¿Cuál ha sido el resultado de las carnes de cerdo? Que anteriormente nosotros producíamos entre el 75 y el 85% del consumo nacional y ahora estamos produciendo entre el 15 y el 20%. Usted le está recomendando que cuando un dominicano vea un cerdo por ahí le tire una fotografía para que la guarden en el recuerdo. Porque va a llegar el momento que no vamos a tener, porque ahora mismo la población que queda, no llegamos a tener entre 125 y 130 mil cerdas madres. Ahora mismo se habla entre 12 y 15 mil cerdas madres. Eso es con el cerdo. ¿Qué pasa con el pollo? Explíqueme. Ok, el pollo, ellos dicen que somos autosuficientes en la producción y tenemos capacidad para ser autosuficientes. Pero la voracidad de quienes han constituido un oligopolio lo ha llevado a constituir que los mismos productores son los importadores. Entonces han inundado el país de importaciones de partes de pollo de otros países, en donde las partes de pollo se venden como despojo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Brasil se vende pechuga y muslo largo a precio de pollo, pero todo lo demás se vende a precio de pejo. Entonces eso lo están trayendo aquí y lo están vendiendo al mismo precio como si fuera de producción nacional. Y por eso el pollo ha pasado de 45 pesos promedio la libra que le encontraron ellos
a 125 llegó hoy. Don Carlos, En este momento, perdóneme que lo voy a interrumpir adrede. ¿Usted no teme que lo manden para la FAO? Y que hasta le ofrezcan que le van a pagar el viático y el vuelo. No, yo creo que la publicación que hay hoy, yo ojalá que usted lo pueda poner en pantalla de la FAO, lo va a hacer. Usted está haciendo referencia a un trabajo periodístico interesante, titulado, ojalá que nuestra directora, ¿verdad?, nos ayude y lo ponga en pantalla. Mírelo ahí precisamente. Yo creo que con esa publicación ya no le van a pagar el pasaje a nadie para ir a la FAO. Primero hay que entender, la FAO recaba de los países lo que son sus publicaciones oficiales de su Banco Central. Y los bancos centrales de cada país publican las informaciones que le envían de cada ministerio. Y yo te puedo asegurar que desde el Ministerio de Agricultura han mentido tanto que hoy cuando ven esa noticia comienzan a contraacusarse. Esto está pendiente de que yo lo determine, pero es la información que me llegó. Eso al interior de a lo interior de eso, no una discusión de quién fue responsable de que eso llegara a la FAO, porque realmente ellos han mantenido un engaño diciendo que aquí no hay pobreza, que aquí se come mejor que en todo el mundo, y resulta que ahora la FAO le dice que 2.600.000 dominicanos no están ingiriendo la cantidad de alimentos necesarias. O sea, la dieta saludable no la pueden disfrutar. Y es tan sencillo como lo siguiente. En este país los alimentos, la canasta básica alimenticia ha aumentado a 11.000 pesos, mientras que los sueldos apenas en promedio han aumentado 7.000. Es decir, que cada dominicano ha perdido en promedio 4.000 pesos para comprar sus alimentos. No hay un equilibrio. Entonces, realmente, si usted no tiene cómo comprar los alimentos, está sucediendo lo que dice la FAO ahora, que aquel que comía 3 veces está comiendo 2, el que comía 2 está comiendo 1, y el que comía una vez está juntándose con su vecino para hacer un convite y entre todos hacer una comida y repartirse. Que realmente no se le debe llamar comida eso. Eso realmente es la realidad que estamos viviendo aquí. Entonces ellos siguen repitiendo mentira. Yo que he visto, por ejemplo, faltarle respeto al augusto salón del Palacio Nacional en un mal llamado show conocido como La Semanal. Ver a un ministro decir que aquí solamente se importa papa para semilla, cuando realmente el año pasado el 70% de la papa que se comieron los dominicanos y las dominicanas fue papa importada. Pero ahora más recientemente, ese señor dijo que aquí este año no se había importado un grano de arroz. Y resulta que aquí se han importado ya a esta fecha alrededor de 25.000 toneladas métricas de arroz, sobre 214.000 que se importaron en el 2024. Pero parece que los dueños de factoría de arroz quieren hacer el dúo a ese sector gubernamental, porque por aquí estoy leyendo también una información que da cuenta que dueños de factorías garantizan cosecha de arroz y aseguran que este año no se ha importado ese cereal en la República Dominicana. Explíquenos eso, por favor, don Carlos. Los dueños de factorías, que a la vez también son productores de arroz, la mayoría, al igual que los productores de pollo, se han constituido que además de productores e industriales, son los importadores. Entonces, mientras aquí confunden los pollos y el arroz que entran en los muelles, poniéndolos como de producción nacional, resulta que el país está lesionado gastando por encima de 5.500 millones de dólares promedio anual en este gobierno de importaciones de productos que nosotros podemos producirlo aquí. Y el caso del cerdo patético, aquí se importaba entre el 10 y el 15%, de alrededor de 100 millones de dólares promedio anual. Aquí, en estos 5 años, se han importado de cerdo. Estamos llegando a 1.500 millones de dólares de importación de cerdo y sus derivados. Porque además de que aquí se consume mucho el cerdo, porque es una carne que gusta,
aquí hay una floreciente industria de embutidos que también hay que traerle Don Carlos Segura Foster, mire, permítame volver otra vez al tema de los pollos. Usted sabe que estamos en tiempo de calor. Así es. Y sobre todo ese calor se hace más acentuado si no hay electricidad. Así es. Sí. Es un decir o un chiste de mal gusto que la escasez de pollos que tenemos en el mercado nacional es a consecuencia de que el pollo que nosotros tratamos internamente acá no resiste ese nivel calorífico que se está registrando en la geografía nacional. Tengo que explicarte, porque realmente cuando usted es un técnico sí. y además un dirigente político, usted no puede usar la mentira, tiene que usar la verdad. Realmente, aquí lo que ha habido en el pollo es una falta de planificación y de previsión, porque todo el mundo sabe que el calor aumenta la mortalidad de los pollos bebés y les reduce su capacidad de convertir los alimentos en carne. Por tanto, lo que ha sucedido en los últimos 2 meses es lo siguiente. Como se han muerto más pollos de los que se ponen en granja, porque además del intenso calor, las granjas, que son alrededor del 70% que tienen acondicionador de aire, como tú tienes en tu casa, como hay problemas de la energía, se utiliza menos. Y por tanto se han muerto, en vez de una mortalidad de 2 o 3%, ha pasado a ser se incrementa. Un porcentaje mucho mayor. Pero además, los que han llegado, porque un pollo se convierte entre pollo bebé y 4 libras, entre 35 y 40 días. En ese lazo, el mismo pollo que ha logrado engordar, en vez de llegar a 4 libras y media o 4.8 libras, que es lo normal en 40 días, apenas está llegando a 3 libras y media y 4. Okay. ¿Cuál es la realidad? Entonces, que aún produciéndose la misma cantidad de pollo, hay mucho menos cantidad de libras de pollo. Porque si usted produjo 21 millones y medio de 4 libras, serían 86 millones de libras de pollo. Pero si eso mismo usted lo produjo en promedio a 3 libras y media, usted ha reducido a 75 mil millones. Claro. Es decir, ha perdido 11 mil millones de carne de pollo. Por tanto, si usted reduce la oferta, el precio aumenta. Porque aquí se come pollo todos los días. Y por eso aquí, lamentablemente, a pesar de los discursos que ellos tienen, hoy el arroz que ellos lo encontraron a 25 pesos promedio la libra, anda entre 45 y 60 pesos. El pollo que lo encontraron a 45 pesos la libra, hoy llegó en algunos sitios a 125 y se mantiene entre 90 y 125 pesos la libra. ¿Qué está pasando con el plátano? ¿Ha mejorado la situación de la producción y comercialización del plátano? Aquí se introdujo una variedad que produce mayor cantidad de plátano, pero menos cantidad de plátano, de masa de plátano. Te lo explico. Es un plátano con una característica muy especial. Explíquenos eso. Tú has visto que el plátano generalmente es curvo. Ajá. Bueno, pero hay uno que es derechito como el guineo. Correcto. Lo que más se parece al guineo es un plátano FIA 21, que es lo que ha aumentado. Que contrario al plátano criollo, macho y hembra y de otra variedad, que produce alrededor de 40 plátanos por racimo, este llega a más de 100 granos por racimo. Pero se ha especulado mucho sobre la calidad de ese plátano y sobre todo las consecuencias que podría tener en el orden de la salud. Simple y llanamente porque con lo que tú preparas un mengú, que tú necesitas un plátano de Asua o de Barahona, tú necesitas 4 plátanos de eso, porque es lo que más se parece a un guineo. Y se parecen tanto que hasta el precio es igual. Mientras el plátano realmente se mantiene sobre los 25 y 30 pesos, ese se vende a 5 y a 10 pesos, porque no es lo mismo hablar de plátano FIA 21 que hablar de plátano macho y hembra. Y en lo referente a la repercusión que tiene en la salud humana, ¿qué usted podría decirnos? Porque se ha especulado en ese sentido. No creo que eso tenga nada mayor importancia. No, porque el guineo es más saludable que el plátano. Don Carlos Segura Foster, mire,
realmente tengo que formular una pregunta de manera obligatoria. Sería un pecado, ¿cómo le llaman en el plano religioso? ¿Verdad? Imperdonable. Capital. Capital. En función de esa descripción, de esa narrativa que usted ha hecho sobre nuestra realidad agropecuaria nacional, aunque nos faltan otros renglones, seguimos siendo un país eminentemente agrícola en República Dominicana. No, el peso de la agropecuaria ha descendido con relación a la totalidad de la economía, pero sigue siendo importante, porque nosotros llegamos a producir entre el 85 y el 90% de la demanda de alimentos y pudimos tener un crecimiento tal que abastecíamos en mayor proporción la demanda de los turistas. Cuando un turista viene a Dominicana y come aquí alimentos dominicanos, en términos reales estamos haciendo una exportación, porque ese turista paga en dólares. Pero aunque sea en una mesa dominicana. Sí, los desaciertos de este gobierno han llegado que ese 85 y 90% se ha convertido entre 70 y 75%. Digan lo que digan y repitan las mentiras que repitan. Aquí la producción de arroz ha descendido a los niveles inferiores a la producción de arroz del año 2018. Lo que pasa es que ellos a la producción nacional le suman las importaciones como si fuera producción aquí y hay un alto inventario, pero un alto inventario que tiene sus bemoles, porque está concentrado en muy poca mano, porque este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos y aquí lo que hay es una concentración de riqueza brutal que ha eliminado al pequeño y mediano productor y al pequeño y mediano agroindustrial. Concretamente, ¿qué es posible hacer para reanimar el sector agropecuario de República Dominicana y que vuelva en la medida de lo posible a ser similar, ¿verdad?, a años anteriores, donde se observaba un gran orgullo, un gran compromiso por parte del productor nacional? Rescatar el apoyo que tradicionalmente se le brindó a los productores agropecuarios, que anteriormente gozaba del aprecio y el amor de las autoridades y por eso recibían apoyo. Pero eso se ha perdido ahora. Ese apoyo debe ir dirigido en la parte de la inversión económica, tiene que ver y con, la asesoría con técnica, apoyo, con asistencia técnica, con apoyo financiero, con tecnología. Tiene que ver con programas que se ejecutan para recuperar de la pérdida. Aquí hubo un fortalecimiento del seguro agropecuario y eso se perdió. El seguro agropecuario prácticamente no existe. Y lo más grave es que, por ejemplo, aquí sufrimos un ataque fuerte del huracán Fiona en este gobierno. Y contrario a lo que tradicionalmente se hacía, que se ponían brigadas para rescatar las plantaciones, eliminándole las sombras que caen sobre ellos o podándolos para que recupere su capacidad productiva. Aquí no se hizo eso. Lo que hizo fue que se erogó mucho dinero, pero mayormente se repartió entre sus allegados, supuestamente a 1,000 pesos por tarea, a gente que no sabían lo que era una tarea. Don Carlos, todavía sigue siendo una realidad de gran peso en la agropecuaria nacional que limita su desarrollo la existencia del minifundio en la República Dominicana. Sí, porque resulta que el minifundio hay que atacarlo con la asociatividad. Y aquí en los momentos que han favorecido las asociaciones, pues se ha recuperado la capacidad productiva. Por ejemplo, el caso de las visitas sorpresas, que fue un proyecto brillante de Daniel Medina, lo que hacía era agrupar a los pequeños productores en asociaciones y se les brindara apoyo, no solamente para producir, sino para que ellos mismos le dieran el valor agregado y sacaran beneficio de ese valor agregado, convirtiéndolo inclusive en exportadores. Pero para eso se le daba crédito suficiente y oportuno, asistencia técnica y se le daba el apoyo financiero para lograr la certificación, para que ellos mismos exportaran lo que hoy en día han tenido que vender a intermediarios. Obviamente el intermediario le paga un precio inferior al que ellos vendían como exportadores. ¿Usted qué cree realmente? ¿Por qué se abandonó esa iniciativa siendo tan interesante? Porque este es un gobierno que desde que llegó
llegó con una política clara de proteger la producción nacional para favorecer a los importadores. Aquí las importaciones más que se han duplicado en esta gestión de gobierno en perjuicio de la producción nacional, de todos los renglones. Aquí se producía el 65% de las habichuelas que consumíamos, con habichuelas o sus iguales, como en el caso de guandules, sí, anconillas, una serie de leguminosas. Sí. Pero aquí apenas se está produciendo el 25%. Mientras nosotros importábamos el 35%, ahora estamos importando el 65% y produciendo entre el 25 y el 35%. Esa es la realidad. No se Porque puede. se perdió el apoyo para el productor nacional. Aquí no han hecho depender de las importaciones y ese es un pecado capital en un momento que la humanidad se debate en confrontaciones que encarecen los productos que se importan. No se puede, en cierto modo, hacer posible la coexistencia de un desarrollo del turismo, de la zona franca y que la agropecuaria logre cumplir. Es que el turismo debe ser el motor que impulse el crecimiento de la producción agropecuaria, porque siempre a los dueños hoteleros les será más favorable comprar producto nacional fresco que tener que importarlo. Porque entre la calidad de un producto fresco y un producto congelado importado, que hay que mantener una cadena de frío, hay una diferencia abismal de la calidad. Y yo se lo explico a la gente con el siguiente ejemplo. Siembra una mata de maíz en el patio de su casa, sin dos, y coge una mazorca de uno en horas de la mañana, hácelo o sacóselo y cómaselo. Y del otro, el que usted cortó en la mañana, guárdelo para hacerlo en la tarde o en la noche y usted verá la diferencia que hay de calidad. Bueno, pero conforme a lo que usted me ha expresado con razón, parece ser que aquí al turismo hay que alimentarlo con la importación, no con lo que se produce internamente. Por eso el beneficio de los dólares que entran en el turismo no se está viendo, porque nosotros estamos dedicando más dinero de que debiera ser invertido en importar alimentos, porque nosotros llegamos a suplir con producción nacional la mayoría de la demanda de los hoteles, pero ahora no, la mayoría de la demanda la están supliendo con importaciones. Del presente no voy a seguir insistiendo en mis preguntas, en mis inquietudes. Ahora, del futuro inmediato, ¿qué esperar en República Dominicana, don Carlos Segura Foster? Yo he visto muchas protestas válidas, porque no es fácil vivir sin agua, sin luz y sin alimentos adecuados, con pérdida del poder adquisitivo. Pero nosotros, los ciudadanos responsables, y fundamentalmente los políticos que tenemos vocación de poder, los que tenemos que hacer esfuerzo para que esto no se siga agravando, porque es entre todos que tenemos que rescatar el deterioro que ha sufrido nuestra nación, y para eso hay necesidad de llegar al gobierno. Y cuando usted tiene vocación de llegar al gobierno, usted no quiere que la situación se deteriore. Pero yo vi una protesta encabezada fundamentalmente de adultos mayores, entre los cuales prevalecía el sexo femenino, bregando, desesperado. Hubo una señora mayor de alrededor de 80 años que dijo: presidente, piensa en nosotros los pobres. Desesperada, porque en su casa tienen 2 semanas que no llega el agua y 1 semana que no llega la luz. Y ella no tiene cuarto con qué comprar alimento y agua para poder mantenerse. No, y se ha visto también la situación de que un sector tan conservador, con todo el respeto lo decimos, como el sector religioso protestante. Así es, porque se ha visto en la necesidad, en la obligación de reaccionar, porque que parece ser conforme a todo cuanto estamos viviendo, de que esto no se resiste. La narrativa del gobierno es de falsedad y de mentira. Según ellos, nosotros vivimos en el país de Alicia y su maravilla, cuando aquí todo se ha encarecido y el valor adquisitivo de los sueldos se ha deteriorado. Por tanto, aquí no hay condiciones materiales para que la gente mantenga la calidad de vida de la que en algún momento disfrutó. Y por eso
aquí hay un clamor nacional de la gente diciendo que cuando el PLD, los dominicanos vivíamos mejor. Don Carlos Segura Foster, con su anuencia tenemos que irnos a una pausa comercial, porque usted sabe, ahora que hablamos precisamente de alimentación, que de algo tenemos que subsistir en este programa, ¿verdad? No vivir, porque ya la televisión no permite vivir en realidad a plenitud, pero tenemos que subsistir de algo, ¿verdad? Tenemos que cumplir con algunos comerciales y entonces en breve yo prometo de que regresaremos para seguir este diálogo sumamente interesante, edificante, con una persona con experiencia, con formación en torno a la agropecuaria nacional y la política nacional, ¿por qué no? Don Carlos Segura Foster, quien fuera administrador general del Banco Agrícola y quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, don Carlos, la situación complicada en función de lo que usted me ha explicado. Me repetiste, ese informe de la FAO y le dan la madre a la mentira a este gobierno. Y yo lo había dicho anteriormente, señores, el país que ustedes pintan no es el país de la realidad. Si aquí se produce mucho, como ustedes dicen, se importa mucho, como es la realidad, ¿por qué los precios están tan altos? ¿Por qué la gente está con el grito al cielo? Porque no le alcanzan los cuartos para comer. Aterricen. Pero le van a decir, don Carlos, perdóneme que le interrumpa, ay, los turistas comen muy bien acá. Sí. ¿Y dónde que un turista come mal? En todas partes. Ahora, ¿qué es lo que resulta con el turista y la zona franca? Óyeme bien, que la generalidad son riquezas de inversiones extranjeras. Por tanto, el beneficio que ellos producen se va a su país. Fundamentalmente, sí. No se queda aquí. Entonces, aquí no se está reproduciendo la riqueza, porque este es un gobierno que se ha olvidado de la inversión de capital y tiene el 92% de sus ingresos comprometidos en gastos corrientes. Mira, yo vi hoy que mandaron la reformulación del presupuesto, pero aquí la mayoría de las obras que se presupuestaron para invertir en este año no han recibido un peso del presupuesto. Por tanto, un país que no invierte en capital para reproducir valor es un país que va a la deriva. Nosotros llegamos ahora mismo a formar parte de los 20 países que mayor cantidad de recursos de sus ingresos tienen que destinar al pago de la deuda externa. Don Carlos, siendo esa la realidad, entonces urge un cambio. Sí. Un cambio que debe tener una esencia política. Necesariamente. Necesariamente. Sí. ¿Su partido qué propone concretamente? Brevemente. Nuestro partido señala toda la semana los temas de conversación. Dentro de eso escoge el principal tema y los lunes hacen una rueda de prensa denunciando la situación y haciendo propuestas de cómo resolver la situación. Como acaba de suceder con el tema eléctrico, dijimos, el deterioro es por esto, pero usted lo puede resolver con estas medidas. Entonces, a eso lo hicimos también con el caso de la medicina, con el caso de alimentos, porque nosotros tenemos vocación de poder. Aquí la situación tenemos que resolverla y nosotros tenemos que decir, como dijo un amigo mío, no tenemos que pelearnos los nietos con los nietos. Dejémosle los pleitos a los abuelos, que ya están acostumbrados a ellos, porque en definitiva, dentro de poco, es entre todos que tenemos que resolver los problemas. Y en definitiva, se vislumbra una real transformación luego del proceso electoral que se avecina. Aquí es necesario que vuelva el PLD, porque el PLD en sus 5 gobiernos, pero principalmente lo de Danilo, ha sido gobierno de crecimiento, de progreso, de desarrollo y generador de bienestar, donde se mejoran las condiciones materiales de existencia de todos los ciudadanos, pero principalmente de los más necesitados. Don Carlos Segura Foster, quien fuera administrador general del Banco Agrícola, quien es dirigente, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana, muchísimas gracias por este honor, este privilegio que nos permite con su presencia, con su participación siempre valiosa en Con Punto y Coma. Yo espero que la haya pasado bastante bien, ¿no? Muy bien, gracias, me complace mucho
Bueno, Y espero el contenido para que la gente que no pudo verlo en vivo directamente. lo pueda ver en diferido. Muy bien. Señores, misión cumplida por el momento. Como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, como dice también mi amigo Tabito Pineda, un gran amigo, seguidor de don Carlos, en República Dominicana se puede. Cuídense mucho. Hasta luego. Pórtense bien.